Qué bueno que estás con nosotros, bienvenido, donde quiera que nos estés viendo, en Latinoamérica, en México, en Europa, en África, donde quiera que estés, sé bienvenido y siéntete en casa. Sé que estás en casa, así que te sientes en casa, pero además siéntete en la comunidad de la iglesia que adora y glorifica al Señor. Gracias por haber entrado a la página de Facebook de la Iglesia Puerta de Salvación. Te pido que le des like, que lo compartas con aquellas personas que tú sabes necesitan ser edificados en este momento. Todas las personas en este momento necesitamos tomar una pausa, abrir un paréntesis para edificar nuestra vida espiritual. Así que envíale por favor a aquellos que tú conoces para que puedan entrar a esta página, para que puedan entrar a este culto y puedan adorar al Señor junto con nosotros. Si hay alguien que no tiene Facebook, también estamos transmitiendo a través de YouTube. Así que aquí aparecerá en la parte de abajo el link para que también puedas compartirlo con aquellos que no tienen Facebook y que sí lo pueden ver a través de YouTube. Sé bienvenido, acércate con tu abuelito, con tu abuelita, con tu papá, acomoda todo lo necesario, sube el volumen para que todos estemos juntos el día de hoy adorando al Señor. Quiero recordarte lo que dice la Escritura. Mira lo que dice el Salmo 66, dice la Biblia en la traducción al lenguaje actual: cantemos a Dios con alegría los que habitamos la tierra. Cantemos himnos a Dios y alabemos su grandeza, alabemos su poder, todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden a Él, todo el mundo lo adora y canta himnos en su honor. Súbele el volumen, únete a nosotros y cantemos himnos en honor al Señor. Buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Háblanos hoy, Señor. Queremos escuchar tu voz. Gracias porque nos permites estar este domingo en tu casa de oración, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar ese mensaje fresco que queremos recibir y poner en práctica, Señor. Reconocemos que no somos perfectos, Señor. Reconocemos que cometemos errores. Reconocemos que te faltamos a ti. También faltamos también a nuestros prójimos, Señor. Te pedimos que tú trabajes en nosotros, Señor. Recibe este
este culto, que lo pueda recibir desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que lo pueda recibir como un olor fragante que pueda llegar hasta ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque nos permites estar aquí, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, que abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, ven y
En este día, Señor, nos acercamos a ti con humildad, reconociéndote como el Santo, Santo, Santo. Reconociendo, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu señorío, y venimos en humildad postrados ante ti. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tenemos vida y porque en tu nombre podemos alabar a nuestro Padre, porque en tu nombre podemos sabernos salvos, porque, oh Cristo, tu obra nos permite a nosotros vivir y tener sentido a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido, eres y serás el impulso para nuestras vidas, porque nos has llenado, como hemos cantado, del amor de Dios, porque nos has consolado, porque en tiempos que lo hemos necesitado ha sido para redarguir nuestras vidas y también para inspirarnos a vivir y hoy a cantar y alabar y bendecirte. Bendito Trino Dios. En humildad y sencillez de corazón queremos decirte que te amamos. Cada uno de nosotros, allí donde estamos, ahí en nuestros hogares, con nuestras familias, o quizás hasta solos, Señor, pero nos sentimos muy bendecidos por tu presencia en nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, ante ti, también para externarte todo aquello que surge de nuestro corazón. Porque, Padre, en tiempos que vivimos, necesitamos tu guía, necesitamos tu intervención divina en nuestras vidas. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que en nuestras familias se pueda abrir espacios de oración, tiempos de alabanza, tiempos de reflexión en tu palabra, y que son la manera como tú has venido guiando, consolando, alentando a las familias. Y hoy te pedimos que siga siendo tu palabra la que nos rete, guíe para hacer solamente tu voluntad. En los hogares, Señor, te necesitamos. Necesitamos, por favor, tu bendición con los niños, que en casas donde están recibiendo tiempos, cuidados, atenciones de parte de sus familias, educación a distancia, Padre, que tú seas bendiciendo a nuestros niños, que en todo momento sea una oportunidad para que los papás, los abuelitos, seamos capaces de compartirle a nuestros hijos lo que tú has hecho por tu pueblo, lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas y lo que ciertamente seguirás haciendo en la vida de nuestros hijos. Te pido, Señor, que tú bendigas a los adolescentes que están también en estas luchas y esfuerzos de educación, de formación en casa, Señor, que esta etapa de vida ayudes a los papás a encauzarlos. Te pedimos por nuestros jóvenes que están estudiando, jóvenes que ya han concluido formación, jóvenes que trabajan, Señor, que tú los encauces y encamines para cumplir tus propósitos. Te pedimos por los matrimonios, Señor. Tiempos difíciles pueden estar ocurriendo en casas, en hogares, Señor. Necesitamos que en nuestras familias la presencia de tu Espíritu Santo sea la que guíe, consuele y aliente. Suplicamos, Señor, por nuestra iglesia, por las iglesias, Señor, por tu iglesia, Padre eterno, que tú nos permitas seguir sirviendo y atendiendo, Señor, a todas aquellas necesidades, que seamos capaces de responder conforme a lo que tú has planeado,
conforme a todo lo que tú has designado, Señor, para que se cumpla en nuestras comunidades, que tú nos ayudes, Señor. Te doy muchas gracias porque hoy podemos estar aquí, un grupo de hijos tuyos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Te doy gracias por mi hermana Argentina, por mi hermano Nahum, por mi hermano Enrique, con mi hermano Shalom, que desde guiándonos como a un pueblo en la alabanza. Gracias, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos cantar allí en nuestros hogares y somos ministrados por nuestros hermanos. Te suplico que tú bendigas las vidas y trabajos y esfuerzos cotidianos que cada uno de mis hermanos hace. Te doy muchas gracias por mis hermanos que también están trabajando, utilizando los recursos tecnológicos, por mi hermano Alberto, por mi hermano Octavio, Señor, que están trabajando también, quizás en algunos casos a distancia, pero muy cerca, para tratar de que este mensaje que se ha de compartir, Señor, que tú, Señor, los uses para que lleguen hasta donde tú lo tienes designado. Gracias te damos por aquellos que tú, Señor, has llamado para compartir la palabra. Te doy gracias por nuestro pastor David. Gracias porque tú le has puesto en el corazón la palabra para este día y te agradecemos, Señor, que cada día tú nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar, reflexionar. Señor, gracias por la guía que tenemos por nuestro hermano, Señor. Con nuestro hermano Arturo te bendecimos, Señor, y todo el consistorio, la junta de diáconos, todo el cuerpo, Señor. Hoy nos sentimos muy bendecidos de estar en tu casa, aquí, compartiendo y tratando de llevar un mensaje a tu iglesia, allí donde se encuentran. Bendícenos, por favor. Ayúdanos a entender los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, y hoy solo queremos suplicarte que sea tu Espíritu Santo guiando, consolando y motivando, Señor, para que entendamos cómo, cuándo, dónde quieres que compartamos tu palabra. Tu misión, Señor, nos las has dado. Ahora, Señor, estamos atentos y dispuestos, Señor, como un pueblo a servirte. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y queremos, Señor, implorarte tu cuidado para todos aquellos que están viviendo tiempos de crisis. Algunos de nuestros hermanos, amigos, conocidos han sentido la batalla cuando su ser amado ha enfermado, y algunos incluso ha fallecido su ser querido. Te damos muchas gracias porque tu consuelo ha estado con nosotros, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, y hoy seguimos suplicando, Señor, por aquellos que hoy en día están en esa lucha. Que seas tú también, como lo has sido con nuestras hermanas y nuestros hermanos, el Consolador. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro recurso. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestra fuerza y aliento para seguir viviendo. Que a nadie de tus hijos nos falte el ánimo, Señor, que a ninguno, desde el más pequeño hasta el mayor, pueda sentirse débil o solo o triste. Que sea siempre tu guía, Señor, bendiciendo a tu pueblo. Y esta semana la iniciamos confiados, seguros, sabedores, Señor, de que no estamos solos, de que desde el día en que tú, Señor, nos llamaste, desde siempre, Señor, hemos sabido así, que tú has estado con nosotros y por nosotros. Te bendecimos, Padre, y agradecemos este día en el que podemos juntos, como iglesia, alabar y bendecir tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de
con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. Envíame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Cuando el pueblo de Dios canta, suceden cosas, dice este texto maravilloso. Y estamos seguros que el Señor se seguirá manifestando en medio de su pueblo, aún bajo esta contingencia que estamos viviendo. Y lo que dijimos hace 8 días, el domingo pasado, pues no opera para este domingo porque las cosas han ido cambiando. Lo que nos ha informado la autoridad y la Secretaría de Salud es que las cosas han ido caminando de tal forma que seguramente extenderemos más semanas este tiempo de contingencia. Así que mientras no tengamos luz verde, seguramente no haremos nada para volvernos a reunir en este lugar, sino que seguiremos colaborando con la autoridad y sobre todo con la Secretaría de Salud para que todos, absolutamente todos, estemos resguardados en este momento difícil de pandemia. Así que seguiremos manteniendo la información que subimos a las redes sociales, especialmente en YouTube y en Facebook. Seguiremos subiendo en Facebook todos los días devocionales, en la tarde algún contenido y jueves y domingo, jueves devocional sana distancia con Dios y el domingo el culto. Así que mientras no tengamos una cosa diferente, esta será la dinámica permanente para nosotros. No olviden también que el día de mañana, lunes, nuestro hermano Daniel estará dando el taller de guitarra. Hubo bastante buena respuesta el lunes pasado y este lunes se podrán agregar aquellos que así lo deseen. No olviden que lo único que necesitan es ganas y guitarra. Así que también tenemos este taller y también aquellos que están conectados a través de otras plataformas, a través de con sus maestros, los niños, con los maestros, algunas clases de escuela dominical, las diversas actividades que tenemos siguen caminando de la misma forma hasta que no tengamos una información diferente. Así que hasta que esto no suceda, seguiremos utilizando esta tecnología para seguir acercándonos y estar lejos, pero estar juntos a pesar de la distancia. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. En esta dinámica que estamos viviendo de sana distancia, que nos encontramos juntos a la distancia, tenemos la bendición de poder seguir ofrendando y en obediencia entregando nuestros diezmos. Esto lo podemos hacer a través de la cuenta que aparece en sus pantallas, que es una cuenta de Bancomer, en el cual lo único que les vamos a pedir para identificar los depósitos que vienen de parte de la iglesia es que le agreguemos
50 centavos. La cantidad más puntos 50 centavos. Y con esta diferenciación en cuanto al depósito, vamos a saber que estas son las ofrendas o los diezmos que vienen de la iglesia. También va a aparecer un correo en el cual ustedes pueden mandar su comprobante del depósito. Que Dios los bendiga. La lectura para esta tarde de domingo la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, del 6 al 11. La palabra de Dios dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero empezar el día de hoy con algo también chistoso, igual que el domingo pasado. Dicen que llegó a la oficina una pareja que iba a celebrar 50 años de matrimonio. Y llegaron a este momento donde siempre nos gusta a los pastores entrevistar primero a esta pareja. Estamos hablando de los años 1950 más o menos. Así que
de inmediato empezaron a platicar con el pastor y de inmediato la mujer tomó la palabra y comenzó a explicarle al pastor todo lo que había sucedido. Y después de un tiempo de platicar cómo había sido la vida, al pastor le llamó la atención una expresión que esta mujer había dicho. Había dicho explícitamente que desde que se casaron nunca, jamás en la vida habían discutido. Esto le llamó la atención al pastor y les preguntó, ¿cómo es que han podido llevar un matrimonio de 50 años y nunca haber discutido? La mujer contestó, eso fue muy fácil, pastor. El día que salimos de luna de miel, tomamos nuestros caballos. Él iba al frente, yo iba detrás de él con el caballo y cuando llegamos a un paraje el caballo se paró y ya no quiso caminar. Me bajé del caballo, me le quedé viendo fijamente a los ojos y le dije, Baúna. Se subió al caballo, siguió andando y el caballo se volvió a parar. Así que la mujer dijo, me bajé del caballo, vi fijamente a los ojos al caballo y le dije, van dos. Me subí al caballo, caminó un poco más, se detuvo el caballo, me bajé y le dije al caballo, van tres. Saqué la escopeta y lo maté. En ese momento mi esposo se enojó mucho y dijo, no es posible que tú hagas una cosa así con estos animales. Me le quedé viendo fijamente a los ojos y le dije, Baúna. El pastor incrédulo le dijo, no creo que eso haya pasado. La mujer se le quedó viendo fijamente a los ojos y le dijo, pastor, Baúna. Existe la posibilidad que podamos hacer algo en la vida por coerción. Existe la posibilidad de que podamos hacer algo en la vida, que tengamos la fuerza de hacer algo en la vida por mera responsabilidad. Existe también la posibilidad que hagamos algo en la vida por compromiso. Pero lo cierto es que hay cosas en la vida que son difíciles de hacer, que no tenemos el poder de hacerlas. Todos nosotros sabemos que lo mejor en la vida es hacer aquello que queremos hacer, que deseamos hacer, con lo que estamos convencidos a hacer. Pero hay ocasiones en la vida humana que estamos convencidos que hay algo que tenemos que hacer y sin embargo no siempre tenemos el poder de hacerlo. Todos estamos convencidos en este momento que es fundamental tener una buena relación con la comida. Y cuando estoy hablando de una buena relación, estoy hablando de comer saludablemente. Sin embargo, para muchos de nosotros nos es tan complicado hacer lo que sabemos tenemos que hacer, porque en ocasiones no podemos. Las circunstancias nos llevan a no poder hacer eso que sabemos tenemos que hacer. Cuando llegamos al libro de los Hechos, nos encontramos con un asunto fundamental y es el principio de la iglesia primitiva, el principio de lo que finalmente iba a ser la iglesia que hoy nosotros conocemos. Y este principio era un principio complicado porque su maestro había sido ya crucificado, pero también había resucitado. Es sumamente interesante cómo el apóstol Lucas, el médico Lucas, inicia este libro de los Hechos que realmente es una continuación del Evangelio. Miren cómo dice el texto específicamente al principio del libro de los Hechos. El resumen de Lucas está a partir del versículo 2 en adelante. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es sumamente interesante el resumen que Lucas logra en tan pocas palabras. Murió, resucitó,
se presentó ante los discípulos y entonces les dio, dice el texto, una promesa. Recuerden ustedes que estamos en un texto donde el Señor Jesucristo les dijo que estuviesen en una especie de cuarentena. No se vayan de Galilea, vayan a Galilea y ahí estén y ahí espérenme. Y es aquí donde surgen, en Galilea es donde surgen estas manifestaciones, 10 manifestaciones de Jesús a sus discípulos, que son las que están registradas en el texto bíblico. Y en este tiempo y en este momento, con esas personas es con los que Jesús iba a iniciar este gran movimiento que era la predicación del reino de los cielos. Así que está en este momento todavía los discípulos en una especie, como digo, de cuarentena. Y en esa especie de cuarentena el Señor les había dicho que no salieran de Galilea y luego los envía a Jerusalén. ¿Se dan cuenta qué difícil es para los discípulos no estar saliéndose de esa región? Los pasajes que vimos en las semanas anteriores, encontramos a los discípulos que fueron a pescar. El Señor nunca les había dicho que fueran a pescar, pero seamos honestos, esperar tanto tiempo sin hacer nada nos provoca ideas. Así que a los discípulos les provocó la idea de ir a pescar. Y ellos no podían, de ninguna manera, no podían quedarse quietos. Sabemos la historia porque hace 2 semanas la revisamos, que no pescaron nada. Y entonces es ahí donde el Señor se manifiesta y hace el milagro. Pero lo más importante de este resumen que hace Lucas es que hay una promesa, y la promesa es la del Padre, dice Jesús, la cual les dijo: oíste de mí. Esta promesa ya había sido una promesa hecha con anticipación. Y la promesa del Padre, y noten ustedes el detalle que no dice mi Padre, sino está hablando de el Padre, incluyéndolos ya a ellos en este concepto de paternidad. Esta promesa, dice el texto, la oyeron de mí desde mucho antes, pero esta promesa tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo según el versículo 3, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando uno llega hasta este versículo, uno se pregunta, ¿y cómo es que el Señor deposita en estos hombres la predicación del reino si ni siquiera se pueden quedar quietos, si ni siquiera pueden entender correctamente? Me parece que la explicación está justo en el versículo 8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra poder la revisamos cuando llegamos al libro de los Hechos. Es una palabra que para nosotros es bastante común y en su origen, en su raíz, es dinamis. Hay 2 palabras en griego, o hay un poco más, pero las 2 principales son 2 palabras que tienen que ver con poder. La una tiene que ver con esta palabra, dinamis, de donde viene dinamómetro, dinamita, todas estas palabras tienen que ver con poder, y la otra tiene que ver con autoridad. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y como en la tierra, así que vayan y hagan discípulos, ese poder no tiene que ver con esta palabra, sino tiene que ver con un poder de autoridad. Esa palabra que se utiliza en este texto no es la palabra de autoridad, sino es la palabra dinamis, que tiene que ver con un poder hacer las cosas. Estamos hablando de algo que los discípulos por naturaleza no podían hacer. No estaba en su capacidad humana, no estaba desde su perspectiva humanamente capacitados para hacer eso. Y este poder entonces tiene que ver con una capacidad que viene de Dios y que les da la posibilidad de hacer cosas. Solamente que hay 3 cosas importantes cuando pensamos en este asunto del dinamis que proviene de Dios, del poder que proviene de Dios. Cualquier cosa que tenga dinamis tiene que estar conectada a un poder específico. Tiene que estar, permítanme decirlo así, enchufado a algo para que entonces ese algo pueda funcionar con poder.
Y este es el concepto justamente cuando el Señor Jesucristo les dice, van a recibir el poder. No es una cosa que sea natural de las personas, sino es algo que proviene directamente de Dios. Así que entonces van a recibir poder cuando se conecten, permítanme explicarlo así, con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos cómo opera en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, pero a partir de este momento, en esta cuarentena, el Señor les dice, ustedes van a recibir un poder. 10 días después, es que viene el día de Pentecostés. Y entonces en el día de Pentecostés es cuando reciben la presencia del Espíritu Santo. Pero tenían que tener una conexión con el Espíritu. No tenía que ver con un poder que viniera naturalmente en ellos. Seamos honestos, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que no podemos hacer. Tú no puedes sanar a nadie. El Señor es el que sana. Tú no puedes salvar a nadie. El Señor es el que salva. Así que entonces tenemos que saber que hay un límite en nuestras capacidades. Evidentemente, a través de los dones que el Señor nos ha dado, tenemos muchas capacidades, pero hay cosas que no dependen de nosotros, que no podemos hacer nosotros. Hay cosas incluso en las que batallamos cotidianamente como seres humanos y somos desafiados como seres humanos y es muy difícil para nosotros poder hacerlo. La diferencia entonces, cuando estamos conectados con el Señor, es entonces que sabemos que Él puede hacer las cosas, pero nosotros conocemos a ese Señor que puede hacer las cosas y ahí es donde justamente está la diferencia. Si bien no lo puedo hacer, sí conozco a aquel que lo puede hacer. Acabamos de cantar que cuando el pueblo de Dios canta suceden cosas. Y algunas de esas cosas es que los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír e incluso los enfermos de COVID pueden sanar. Pero eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puedes hacer tú, no tenemos el poder de hacerlo, pero conocemos a aquel que tiene el poder de hacerlo y ahí es donde radica la diferencia. Conectarse con el Espíritu de Dios, conectarse con el Señor es fundamental para poder hacer ciertas cosas, para poder tener, permítanme decirlo así, ese poder que solamente proviene de Dios. Y aquí me parece que está el germen de lo que Pablo más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que somos parte del equipo de Marvel y entonces ya somos superhéroes y podemos hacer muchas cosas. Lo que significa básicamente es que estar conectados con Jesucristo nos da el poder de hacer ciertas cosas. Por un lado, entonces, tenemos que estar conectados, pero la otra cosa importante es que tenemos que estar comunicados. Por un lado, conectados y por el otro lado, comunicados. El apóstol Pablo más adelante dice que no debemos contristar al Espíritu. Existe la posibilidad de estar conectados, pero no estar comunicados. Y entonces lo que necesitamos para recibir y para tener y manejar permanentemente ese poder es estar comunicados con Dios. ¿Cuán difícil era a los discípulos estar comunicados con el Señor? ¿Qué difícil era esto? Miren lo que dice al principio. Versículo 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Les suena la pregunta? Bueno, el énfasis en el original es todavía más interesante, porque la palabra preguntan le estuvieron preguntando insistentemente. No solo uno, no solo Pedro, sino todos le estuvieron preguntando, Señor, ¿restaurarás? Sí, Señor, ¿lo harás? Sí, Señor, lo harás. Y entonces todos los que estaban reunidos le estuvieron preguntando si lo haría. ¿Les suena la pregunta? Hace 8 días veíamos cómo en este tiempo de cuarentena también Pedro, junto con todos los otros discípulos estando juntos, le preguntó al Señor, ¿y qué de Juan? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué te importa? Parece que los discípulos no estaban comunicados con el Señor.
No estaban entendiendo lo que estaba pasando, porque cuando les dice que van a recibir al Espíritu Santo, le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Qué les importa? Parece que no había comunicación de los discípulos con el Señor. No estaban entendiendo lo que había pasado días anteriores, y no estaban entendiendo que había cosas que no estaban en su posibilidad, que no tenían el poder de saber esas cosas. Entre paréntesis, quiero decir que en esta época de pandemia muchos predicadores han aprovechado el momento para hablar de cosas sensacionalistas. Y se han aprovechado precisamente para jalar seguidores en redes sociales. Y entonces estar diciendo cosas que tienen que ver con el Armagedón y con la venida del Señor, y estar diciendo lo que va a pasar en el futuro. Si hay una pregunta que muchos de nosotros tenemos, es qué va a pasar en el futuro, ya no dentro de 20 años. Para nosotros el futuro se ha reducido a 2 semanas, a 1 semana. Y nosotros estamos pensando, ¿qué es exactamente lo que va a pasar? El Señor le contesta a los discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Era fundamental para los discípulos, y es fundamental para nosotros, hermanos, mantenernos conectados con el Señor. Y esta conexión no solamente tiene que ver con la oración y con la lectura de su palabra, sino fundamentalmente con el entendimiento de lo que todo eso significa. El Señor le acababa de contestar a Pedro hace unos días que a él no le interesaba lo que pasara con Juan. ¿Cómo es que estos discípulos ahora están preguntando insistentemente qué va a pasar en el futuro, si vas a restaurar el reino de Israel? Evidentemente en su cabeza lo que estaba sucediendo es que ellos estaban pensando como judíos, y estaban pensando en derrotar a Roma, y estaban pensando en que Jesucristo iba a estar en su trono, y entonces iba a haber un reino diferente. No olviden ustedes que la mamá de Santiago y Juan se acercó a Jesús muy sigilosamente y le dijo, Señor, ¿podría ser que cuando vengas en tu reino mis hijos puedan sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda? Qué poca conexión, ¿no?, con el Señor, qué poco entendimiento de lo que el Señor había estado enseñando. Los discípulos no estaban conectados con el Señor, y es por eso que insisten en una cosa que tiene que ver con el futuro, con un futuro que no está en sus manos resolver. Quiero acotar una cosa importante aquí. No estoy diciendo que no planees tu futuro, no estoy diciendo que no inventes una cosa para el futuro, no estoy diciendo que, como decimos, no futures. Estoy diciendo que los discípulos se estaban metiendo en un terreno que dependía estrictamente de Dios, y no se les estaba dando el poder ni la autoridad para saber exactamente eso. El Señor vendrá, pero ha sido muy claro al decirnos, nadie sabe el momento en el cual el Señor vendrá. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, pero no sabemos ni el día ni la hora, y eso es clarísimo en el texto. Así que, por un lado, cuando recibamos este poder, o cuando recibimos este poder, tenemos que estar conectados, pero también comunicados con el Señor. Estas dos cosas son necesarias para poder ser usados por el Señor. Este poder que proviene de Dios tiene que ver con ser usados para el Señor. Dice el texto, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El objetivo de la promesa, el objetivo de estar conectados y comunicados con el Señor, tiene que ver ser testigos, dice el texto, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La mayoría de nosotros sabemos que esto significa una predicación concéntrica. Predicar primero en Jerusalén, luego extender el territorio en Judea, y luego otra vez extender el territorio en Samaria, y volver a extender el territorio hasta lo último de la tierra. A mí me sorprende la sabiduría del texto bíblico, porque no está hablando de solamente Roma,
sino está hablando hasta lo último de la tierra. Tierra para ese momento incluso desconocida. Tierra que en ese momento no estaba conocida, pero donde tú y yo entramos en parte de este plan que Dios tenía ya desde antes de la fundación del mundo. Así que dice, lo que ustedes van a hacer es ser testigos. La palabra testigos es muy interesante en el texto bíblico porque tiene que ver con alguien que da fe de algo que vio. Así que los discípulos en este caso estaban siendo verdaderamente testigos. Más adelante Pedro cuando escribe sus cartas lo escribe de tal forma que dice, yo estuve ahí cuando él fue transformado en el monte de la transfiguración y soy testigo de eso que Jesús dijo. Este ser testigos es ser usado justamente para la gloria del Señor. Y este uso de la persona tiene que ver con una capacidad que proviene de Dios. El hecho de ser testigo tiene que ver con este poder que proviene única y exclusivamente de Dios. Estoy conectado con Dios, estoy comunicado con Dios, entonces recibí el poder para ser testigo y para dar testimonio de lo que sé. El caso más evidente lo tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En ese momento, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en diferentes lenguas, la gente empieza a burlarse de nuestros hermanos del primer siglo y entonces se levanta Pedro a predicar. Cuentan por millares los convertidos en ese momento. La pregunta es, ¿por qué Pedro tenía un gran poder? Y la respuesta es afirmativa. Pedro tenía un gran poder, pero no era un poder que era natural en él. No era un poder de algo que él en su capacidad humana pudiese hacer, sino era un poder que provenía directamente de Dios. La diferencia que hemos visto en el apóstol Pedro la encontramos justo en el capítulo 2. Cuando nosotros encontramos al Pedro del capítulo 1 del libro de los Hechos y el final de los Evangelios, encontramos a un Pedro que se parece tanto a nosotros. Pero a partir del capítulo 2 encontramos a un Pedro diferente, a un Pedro maduro, a un Pedro entendido de los tiempos, a un Pedro que sabe consolar, a un Pedro que sabe cuidar a las ovejas del Señor que fueron encargadas por él. Encontramos a un Pedro que puede hacer cosas que no son naturales en él, que no eran parte de lo que él traía en su backpack humano. Él traía una cosa completamente diferente y Dios fue el que lo transformó y lo llevó a cambiar de tal forma que tuvo el poder de ser testigo. Tengan cuidado porque alguno de ustedes estará diciendo, yo no tengo el poder porque no tengo el poder de convertir a más de miles de personas. En realidad no se trata de eso. Se trata no solamente del poder de ser testigos en el sentido de hablar, sino ser testigos en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Pedro no solamente era un hombre que predicaba al igual que Pedro, sino eran personas que daban testimonio también con su vida cotidiana. Y seamos honestos, hay cosas en la vida cotidiana que nos cuestan tanto trabajo y que no podemos, que esta expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de repente me hace sentir pequeño, porque me doy cuenta que hay muchas cosas que no puedo hacer. Pero la promesa es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces recibiremos el poder. Como Iglesia Reformada creemos que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es en ese momento que recibimos el dinamis, recibimos el poder de Dios para hacer cosas que de otra manera no podríamos haber hecho. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas iglesias y he tenido la oportunidad de ver personas que en un determinado tiempo de su vida reconocen a Cristo como su Salvador. Y me acuerdo de una persona en específico que llegó totalmente alcoholizado al templo.
Era alguien que nunca había ido a la iglesia, que llegó completamente alcoholizado, y ustedes ya saben, ¿no? Los diáconos como equipo SWAT lo aconcharon, lo arrinconaron, lo pusieron en la última banca y lo estaban vigilando porque no podía hacer una desazón en ese momento en el templo. El hombre estuvo ahí callado, medio podía sostenerse en la banca. Al finalizar recuerdo mucho que el pastor fue a verlo, habló con él, y yo dentro de mí decía, no conviene hablar con una persona alcoholizada, no está en sus 5 sentidos. Me parecía que nada más llevaba un sentido todavía que lo sostenía, pero a mí me parecía que no era importante hablar con él porque seguramente no iba a entender. Pero el pastor habló con él, se fue, y al siguiente domingo llegó una persona que se sentó también en ese lugar. Finalizando el culto, el pastor se levantó, fue a saludarlo, y la gran sorpresa es que esa persona era el mismo que hace 8 días había ido alcoholizado. ¿Saben que la impresión de ver a un hombre completamente transformado, bañado, arreglado, con una cara diferente, fue para mí de un impacto enorme? Todavía recuerdo su rostro y todavía recuerdo la camisa beige que llevaba. Porque para mí fue impactante ver a un hombre transformado por Dios. Algo que no había podido hacer, que sabía tenía que hacer, que lo habían internado porque sabía que lo tenía que hacer, que tenía familia y que lo estimulaban para decirle que por su familia tenía que cambiar y él no había podido cambiar. Cuando se conectó con Jesucristo, cuando se empezó a comunicar con él, la transformación vino inmediatamente. He visto casos que hay algunas transformaciones que tardan un poco más. Algunas transformaciones quizá tardan algunos años, pero finalmente se dan porque hemos recibido el poder que proviene de Dios para ser testigos, no solamente para hablar, sino también para dar testimonio. Para dar testimonio con nuestra vida cotidiana, con la transformación, con eso que humanamente nos es imposible, es entonces que hemos recibido el poder. Entre paréntesis y como comercial, a partir del día de mañana, lunes, vamos a tener devocionales por la mañana donde voy a dar respuesta a algunas de estas cosas que están sucediendo en este momento entre nosotros. ¿Cómo le hago para dormir? ¿Cómo le hago para comer lo que debo comer? ¿Cómo le hago para tener la esperanza correcta? Estos devocionales, estos 5 devocionales de esta serie de esta semana se han dado justamente porque platicando con una hermana a través de WhatsApp, ella pregunta ¿cómo es que Jesús viviría en este tiempo de COVID-19? ¿Qué es lo que haría? Yo necesito hacerlo, yo necesito reflejar el carácter de Cristo. Así que no se pierdan a partir de mañana estos devocionales a las 8 de la mañana, salen todos los días. A veces nos retrasamos tantito, téngannos paciencia, pero normalmente son a las 8 de la mañana. Nosotros de repente como seres humanos no tenemos la posibilidad, el poder de hacer ciertas cosas. Pero el Espíritu de Dios sí tiene el poder. Por eso la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene y emana justamente de esta promesa. La promesa es: van a recibir al Espíritu Santo. Y cuando lo reciban van a tener poder para ser testigos. No solo aquí, dice Jesús, sino más allá de las fronteras que ustedes conocen. Hoy para nosotros, hermanos, esta es una realidad que nos llena de profunda alegría. Podemos ser testigos más allá de nuestras fronteras. ¿Cuándo alguno de ustedes se podría haber imaginado, maestro Nahum, tocar para África? Seguramente ha tocado en África, pero no sé. ¿Has tocado en África, maestro? No ha tocado en África. Pero finalmente, hoy está tocando para gente que nos está viendo en África. Esta tecnología y este momento tan difícil nos está permitiendo salir más allá de nuestras fronteras. ¿Se dan cuenta cómo la providencia divina es tan maravillosa en medio de nuestra sociedad y de nuestro mundo? Algo que nos parece tan terrible, el Señor lo ocupa para bien.
Algo que nos parece tan difícil de vivir, el Señor siempre lo ocupa para bien. Pero no tendríamos ese poder y no tendríamos esa capacidad si no nos hubiese sido dado de lo alto. Cuando reciban el Espíritu, cuando reciban el Dinamis, cuando estén conectados y comunicados, entonces me van a ser testigos, van a poder hacer cosas que parecía que no podrían hacer. Así que cuando yo encuentro una familia que no se puede reconciliar, lo que encuentro es una familia que se ha desconectado de Jesús, que está incomunicada con Jesús. Cuando yo encuentro una persona que en medio de esta o cualquier otra circunstancia no tiene la capacidad de abandonar una mala práctica, encuentro una persona que no está comunicada con el Señor. Cuando encuentro una persona que por años no ha tenido la capacidad de perdonar, encuentro una persona que no está comunicada con el Señor. Cuando encuentro a una persona que no tiene la capacidad de superar la ausencia de alguien, encuentro una persona que necesita comunicarse con el Señor. Miren por qué digo esto último. Y esto último, con esto prácticamente voy a terminar, pero esto me parece que es sumamente alentador en medio de cifras de personas que han muerto en este país alarmantes. Dicen los que saben que se mantendrá subiendo en los siguientes días y que poco a poco en los siguientes meses irá descendiendo. Pero estamos hablando de una sociedad y de una iglesia que está padeciendo por la ausencia de personas amadas. Tenemos ausencia de personas amadas por causa del COVID-19 y ausencia de personas amadas por otro tipo de causas. Pero miren lo que dice a continuación, y esto quisiera que lo atesoráramos en el corazón de manera especial. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor les dice esta promesa, lo que nosotros encontramos es que el Señor se va, desaparece. Y desaparece permanentemente. No es como la muerte. El Señor murió, resucitó y después se fue apareciendo poco a poco a sus discípulos. Y decía, cuando veíamos el texto de que se había puesto en medio de la casa donde estaban con las puertas cerradas, decía en ese momento que me parecía que la despedida debía haber sido trágica, porque se estaba yendo su maestro, ese Señor al que tanto querían, al que tanto amaban y que había resucitado y había vencido la muerte, se estaba yendo. Pero aquí no se estaba yendo, aquí se fue. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante la ausencia de una persona que tanto amamos? Dice el versículo 12, entonces, volviendo a Jerusalén, desde el monte, que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados al aposento alto donde moraban, viene los textos, todos, versículo 14, estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Notan la diferencia? Ellos estaban entendiendo lo que el maestro les estaba enseñando. Y cuando él se va, ellos se convierten en discípulos obedientes que van a hacer lo que tenían que hacer. Y me parece que en medio de todo esto hay un gozo de regreso a Jerusalén. Ellos sabían que lo que Jesús les había dicho era verdad. Y como sabían que lo que Jesús había dicho era verdad, regresan a Jerusalén para esperar ese momento. Y en ese tiempo empieza su conexión.
Empiezan a tener comunidad, empiezan a reflexionar en las Escrituras, empiezan a orar con todos, incluyendo mujeres, niños, con todos, porque estaban entendiendo que era necesaria la conexión. Que esta ausencia de su maestro no era una ausencia que tuvieran que sufrir, sino era una ausencia que iban necesariamente a edificar su vida. En medio de esta circunstancia que hoy nosotros vivimos, tenemos que saber justo eso, que la ausencia de nuestros seres queridos, por la razón que sea, es una ausencia que tiene propósito, pero es una ausencia que tiene que llevarnos a edificar. Alguien dirá en su corazón: yo no puedo olvidar. La presencia del Espíritu Santo te dará descanso. Y no estoy diciendo que te dará la posibilidad de olvidar, porque evidentemente eso no lo podremos hacer. Pero sí nos dará la posibilidad de tener consuelo y paz en nuestro corazón. Eso que parece no podríamos hacer, es lo que el Espíritu Santo nos da la capacidad y el poder para hacerlo, pero necesitamos estar conectados, necesitamos estar comunicados para entonces ser usados por el Señor con su poder. Probablemente tú estés batallando con algo en este momento que dices: yo no lo puedo hacer, pero la verdad bíblica es: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si esa es la verdad bíblica, entonces probablemente tienes que regresar un pasito atrás y darte cuenta si estás comunicado con el Señor. Y si puedes reconocer que esa comunicación no es real, tal vez tengas que dar otro pasito atrás para saber si verdaderamente estás conectado con el Señor. Pero la verdad bíblica en este momento y bajo esta circunstancia, hermanos, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Puedes vencer a la cama, puedes vencer la comida, puedes vencer la ansiedad, puedes vencer la tristeza, puedes vencer el dolor, puedes vencer aún la ausencia de aquellos que estaban junto a ti, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga. Hay poder
Al iniciar el culto de esta mañana, Señor, entonamos una alabanza que decía, háblame hoy. Gracias, Señor, porque tú has hablado en los labios de nuestro pastor este mensaje de poder, Señor. Gracias por este mensaje que en estos últimos momentos tuyos aquí en la tierra nos dijiste que no íbamos a estar solos, que íbamos a tener un consolador. Gracias porque esta promesa que hacemos nuestra al recibirte como nuestro Salvador, podemos gozar que tenemos al Espíritu Santo que nos da ese poder, Señor. Gracias también porque a través de este poder nos permite ser testigos de que te conocemos, Señor. Gracias porque podemos ser testigos aquí en la Ciudad de México, en América y en el resto de la tierra, Señor. Y esta última promesa en el que tú vas a regresar, así como te vimos ir, vas a regresar, Señor. Y tenemos esa esperanza, que pronto te veremos regresar entre las nubes. Y tenemos la convicción en que todo lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Ha habido momentos en este tiempo, Señor, que creemos que no vamos a poder, que creemos que no podremos seguir en nuestra casa, que creemos que nuestros negocios no podrán seguir estando cerrados, que no podemos en ocasiones con nuestra relación familiar, que no podemos vivir de acuerdo a tu voluntad en medio de este momento. Hay momentos en los que creemos que no podemos, pero también, Señor, hoy sabemos que eres tú quien nos ciñe de poder, de este poder que viene de lo alto, un poder que, como acabamos de leer, solamente proviene de ti, es total y absolutamente divino. Por eso te damos gracias y por eso te bendecimos,
porque al habernos llamado también nos has equipado para soportar y vivir en medio de estas circunstancias tan difíciles que tú has puesto para nosotros. Estamos seguros, Señor, que al final de todo esto podremos dar testimonio de que hemos podido hacer tu voluntad. Y podemos ser testigos, Señor, junto a nuestra casa, más allá de nuestra casa o más allá de las fronteras, de que tú siempre, Señor, has sido fiel con tu pueblo. Y nosotros, cada uno de nosotros, seremos testigos de tu amor y de tu misericordia. Porque nunca, Señor, en este tiempo va a faltar pan en nuestra mesa. Porque nunca jamás decaerán las grandes misericordias de ti hacia nosotros. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos. Y por eso, Señor, en medio de la congregación te alabaremos, te cantaremos salmos, porque reconocemos que eres tú, Señor, el que nos llena del poder que necesitamos para hacer todo aquello que tú nos has encargado. Te ruego, Señor, que si alguno de nosotros, alguno de mis hermanos, hermanas en su casa, en este tiempo han sentido que no han podido, podamos todos los días conectarnos contigo, todos los días comunicarnos contigo, para entonces, Señor, tener siempre una doble porción de tu Espíritu para poder hacer todo aquello que tú nos has encargado. Renueva las fuerzas, Señor, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y en medio de esta situación, que nunca, Señor, cese tu misericordia en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos por tu obra en medio de nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. En Dios haremos proezas.